Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El problema del hombre en la actualidad es que no sabe realmente la obra que Jesús hizo en la cruz a su favor. Muchos caminamos por el mundo pensando que Dios todavía está enojado con nosotros, pensando que Dios todavía está persiguiéndonos como un policía para encontrar las faltas y lograr castigarnos. Pero esa no es la realidad. Dios nos ama tanto, y dice en la carta a los Efesios que nos amó de tal forma y con tal misericordia que envió a su único Hijo para morir por nosotros. Entonces, ese amor de Dios no puede manifestarse en persecución, todo lo contrario, Dios está a nuestro favor. Y eso es lo que quiere decirnos ahora también Pablo en la carta a los Romanos, que nosotros ya no tenemos una nota incriminatoria en nuestra contra. Si tú le perteneces a Jesús, si tú le entregaste tu vida a Jesús, le dijiste que sea tu Señor y tu Salvador, si tú de todo corazón has determinado que Jesús sea el que dirija tu vida, entonces ya no tienes condenación sobre tu vida. Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Por tanto, dice, habiendo sido declarados justos por la fe. Justo significa sin pecado, sin manchas, sin culpa. En realidad nosotros no éramos justos, sino pecadores. Y miren que realmente merecíamos todos, y seguiríamos mereciendo si no fuera por Jesús el infierno. Piénsalo un momento, todos hemos dicho mentiras, te aseguro que tú también has dicho muchas veces mentiras, entonces eres mentiroso. ¿Alguna vez has cogido algo, un lapicero, un lápiz, te llevaste el vuelto de la tienda, yo qué sé, eres un ladrón? Jesús dijo además que todo el que le diga estúpido a su hermano es un homicida. Sigamos con la lista. No, todos éramos pecadores. Romanos en el capítulo 3 nos dice, por cuanto todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos el infierno. Esa era la condición que teníamos todos en la humanidad. No hay ni siquiera uno que haya sido santo, que se haya portado bien, que nunca haya fallado, que nunca haya pecado, que nunca haya hecho algo que mereciera la condenación eterna. Sin embargo, Dios nos ama tanto, nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó Dios, de tal forma, con tal pasión nos amó Dios. Y ahora la respuesta nuestra a ese amor fue la fe, creer en Jesús y recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si tú lo hiciste, si tú le dijiste a Jesús, quiero que seas mi Señor. Esto es muy diferente a yo siempre he creído en Dios, porque la Biblia también dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, porque saben que existe. Pero es muy diferente, creo en Dios, que me someto a Dios. Es muy diferente, creo en Diosito, yo sé que Él está conmigo, que voy a obedecer a Dios y hacer que Jesús sea mi Señor, que Él dirija mi vida. Y aquí se refiere a la fe en Jesús, la fe de Romanos 9:10, que es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, creyéndolo en el corazón y confesándolo con la boca. Entonces, si tú has hecho esto de corazón, no solo de labios, de corazón, y Jesús es tu Señor, ya no te corresponde ninguna condenación, sino que has sido declarado justo por esa fe. Al creer en Jesús como tu Señor, al recibirlo, al tomar el paso de fe, de confesarlo con tu boca como tu Señor y Salvador, todos los pecados, toda la nota incriminatoria que había en tu contra fue desestimada, fue clavada en la cruz, definitivamente anulada, y tú fuiste hecho justo. Ya no eres más un pecador, ya no mereces más la condenación eterna, ya no tienes que morir e ir al infierno. Ahora, el morir para ti puede ser simplemente descansar, abrir los ojos en la presencia de Dios, en su gloria, en su presencia para siempre. Pero, mientras estamos en esta tierra, también opera esta justicia.
Mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos derecho a la gracia de Dios. Mira cómo lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 2, dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. O sea, esperamos la gloria de Dios cuando nos toque partir de este mundo, pero ahora, mientras estamos aquí, tenemos un lugar inmerecido de honor, un lugar donde no somos cualquier cosa, cualquier persona, sino que aquí en la tierra somos hijos del Rey, y por lo tanto también nos pertenecen las herencias que el Rey ha querido dejarnos por medio de Jesucristo. Estamos aquí por la gracia de Dios, por la fe. Y podemos caminar en bendición, en victoria, en salud, en prosperidad, por la gracia de Dios, por la fe. Por la fe en Jesucristo. La culpa, el pecado, la destrucción, todo lo que Satanás ideó para el hombre, no nos pertenecen y no tienen poder sobre nosotros. Por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo fuimos liberados del poder que el enemigo ejercía sobre nosotros a través de la enfermedad. La enfermedad no nos pertenece más, porque la enfermedad, si ustedes siguen leyendo versículos abajo, dice que entró en el mundo por el pecado del hombre. Y la muerte entró en el mundo por el pecado del hombre. Pero cuando nosotros fuimos hechos la justicia de Dios, cuando nosotros fuimos hechos justos, todo esto perdió su poder. Satanás perdió su poder, la enfermedad perdió su poder, la pobreza perdió su poder, y ahora nosotros podemos caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria por medio de Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 5, dice: y esta esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos mantenemos creyendo la promesa que Dios nos ha dado, entonces nosotros veremos el resultado de esa promesa y no seremos avergonzados. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? Te las estoy diciendo hace un momento. Nosotros somos libres de toda enfermedad, libres de toda pobreza, victoriosos en medio de toda prueba y tribulación. Por eso, aun cuando vengan momentos difíciles, podemos mantener nuestro gozo, podemos mantener nuestra alegría y la expectativa, la esperanza de que vamos a llegar al otro lado, de que vamos a salir vencedores, de que el Señor no nos ha soltado porque Él es fiel. Mira lo que dice el versículo 3, dice: y por eso también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que lo único que produce la tribulación es constancia. La tribulación no puede producir derrota en nuestra vida, sino constancia. Y la constancia, paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. O sea, el proceso es así. Viene la dificultad, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, no producirá derrota, no producirá desesperanza, sino constancia. Bueno, estoy enfrentando esto, pero el Señor me dijo que llegaré al otro lado. Voy a llegar, sigo avanzando, sigo caminando. Y esa constancia, ese aferrarme a la promesa en medio de un momento de dificultad, producirá un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Carácter, fortaleza. El resultado de pasar, de atravesar por cualquier cosa que Satanás quiera poner en nuestra vida, solo puede ser que seamos más fuertes, más constantes, más aferrados al Señor, más aferrados a las promesas de Dios. Y manteniéndonos así, veremos el resultado. Recuerden cuando los discípulos cruzaban el mar, Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Pero en medio del mar, Satanás desató la tormenta. Si hubiera sido Dios, Jesús no hubiera callado la tormenta. Muchas personas piensan que las tormentas las desata Dios, piensan que las pruebas las desata Dios. Yo me sorprendo de escuchar tantos cristianos diciendo: estamos pasando las pruebas que Dios nos ha puesto. Mentira, Dios no prueba ni puede ser probado. Es Satanás que empieza a poner pruebas, dificultades, especialmente cuando estás hablando de enfermedad, de muerte, de toda cosa que viene de las tinieblas. Dios no puede producir tinieblas, Él es luz. Entonces, todo esto que viene de Satanás, pero no va a detenernos,
se puede presentar, pero no va a detenernos. Jesús ha dicho, pasemos al otro lado. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en eso, en que voy a pasar al otro lado. Por eso Jesús, cuando lo despertaron los discípulos, les reclamó y les dijo, hombres de poca fe. ¿Qué fe? Es que Él les había dado una palabra sobre la cual debieron permanecer y debieron tomar autoridad sobre la circunstancia y continuar, porque Él les había dicho pasemos al otro lado. Sin embargo, sus pensamientos los traicionaron, entraron en temor y empezaron a decir, vamos a morir. No dejes que te pase lo mismo, no dejes que tus pensamientos te traicionen y no dejes que tus palabras te traicionen. Vamos a pasar al otro lado. Si Jesús lo ha dicho, así es. Estaremos al otro lado. La esperanza no avergüenza. El único fruto de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades que el enemigo trata de poner en nuestra vida debe ser fortaleza, constancia y mayor esperanza. Aferrarnos mucho más al Señor y a sus promesas. Aprender cómo sobrepasarlas y cómo darle una patada en el trasero al enemigo cada vez que el enemigo quiera ponerse en nuestra contra. Él saldrá derrotado. Esta promesa está en Isaías, que vendrán a atacarte por un camino, pero saldrán huyendo por 7, porque el Señor está de nuestra parte. Quiero que lo guardes en tu corazón. Esta esperanza no será avergonzada. ¿Por qué? Porque Dios mismo está reconciliado con nosotros y está a nuestro favor. Porque Dios mismo ha derramado su amor y su espíritu en nosotros para que podamos persistir en medio de la dificultad, en medio de la prueba, para que podamos seguir adelante y con su poder, con su fuerza, atravesarla y salir victoriosos. En Efesios dice, después de haber resistido todo, permanecemos firmes en Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte, hermano. Estamos viviendo tiempos de muchas pruebas de repente. Y si las profecías se van a cumplir, que así es, veremos cada vez mayores pruebas, mayores dificultades en el mundo. Pero no tenemos miedo. No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y su esperanza no avergüenza. Porque mira lo que dice el versículo 6, cuando éramos débiles, el Mesías murió por nosotros que éramos impíos. Cuando éramos pecadores, dice el versículo 8. Y mira el 9. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de toda ira por medio de Él. Amén. Así que no te dejes desanimar, no te dejes desalentar por las dificultades, por las circunstancias. Permanece firme, aférrate a las promesas del Señor. Constante, sabiendo que llegaremos al otro lado. Sabiendo que Dios no puede mentir porque Él no es hombre ni es un hijo de hombre para mentir. Recuerda que la enfermedad y la muerte entraron en el mundo a causa del pecado. Y Satanás las trajo, no vienen de Dios, pero Jesús anduvo sanando y liberando a todos los que Satanás tenía oprimidos con enfermedad, sanando y liberando. Esta es la obra que Dios hará en tu vida, sanando y liberando. Y esta es la obra que nosotros también, como iglesia, como hijos de Dios, como embajadores del Rey, estamos llamados a hacer en esta tierra, sanando y liberando. Confía en el Señor, descansa en el Señor. En el nombre de Jesús, no te rindas. El Señor te ha dado un lugar de privilegio inmerecido. Permanece en Él. Permanece en Él. No dejes que Satanás te saque de tu lugar de privilegio. Permanece, aférrate a las promesas, porque Dios es fiel cumplidor de sus promesas. Te amamos.